Hola a todos. Ahora vamos a aprender al respecto de IPs estáticas, cómo distribuir IPs estáticas de las diferentes formas. Y vamos a llegar al final de la mejor forma, o sea, la forma que más ahorramos IPs cuando tenemos que entregar a nuestros clientes. Y el objetivo de ahorrar IPs es justamente ahorrar IPs V4 públicas, ¿ok? IPs privadas tenemos muchas, así que eso no sería un problema. La estrategia, la forma de entregar esas IPs funciona exactamente igual para IPs privadas y públicas. Las máscaras, la cantidad de IPs desperdiciadas, eso es igual para todos. Pero acá en nuestro ejemplo voy a mostrar con IPs públicas para que entiendan que a partir del momento que compren IPs públicas, que tengan su ASN, registren en la CNIC, o también antes de tener su ASN, cuando el proveedor te brinda IPs y tenés que asignar esas IPs a alguno de los clientes, también tenemos que aprender a ahorrar IPs, digamos, porque ya no tenemos también muchas suficientes, ¿ok? Acá voy a mostrar maneras incorrectas, o sea, las maneras que yo no utilizaría porque no ahorramos, pero justamente para que vayan entendiendo el avance y la diferencia entre cada una de las formas de distribuir esas IPs, ¿ok? Acá tenemos el diagrama, una conexión a internet, no importa acá la velocidad en este caso, solo un ejemplo. Tenemos un router que va conectado ahí, otro router conectado también a internet, pero estos dos routers, 1 y 3, están interconectados entre sí y están interconectados con OSPF, o sea, las rutas que el router 3 conozca y que el router 1 conozca, entre ellos se van a intercambiar automáticamente. Y si tenemos un corte acá, por ejemplo, en este lugar, no tendríamos ningún problema porque seguiría pasando por acá el internet del cliente dedicado. Si tenemos un corte acá, el internet del cliente dedicado seguiría pasando por este camino acá. ¿Ok? Eh, ya voy a demostrar cómo sería con OSPF, porque el objetivo del curso es que migren sus redes a OSPF. Entonces, ya todas las cosas que vamos a seguir avanzando y explicando y viendo son eh, basadas digamos, en la hipótesis, en la teoría de que ustedes cambiaron o cambiarán las redes a OSPF. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar configurando un montón de rutas estáticas y haciendo un montón de cosas innecesarias e incorrectas. Así que todo lo que hagamos será envasado y confiando de que la red ya se cambió a OSPF, ¿ok? Y en caso que no hayan cambiado todavía y quieran aplicar cualquier cosa que se enseñe, no hay problema. La lógica es la misma, pero tendrán que crear las rutas manualmente en los casos que corresponda y eso también ya vimos cómo hacerlas en el curso. Bien, empecemos. Tenemos acá el router 1 que recibe internet, router 3 que recibe internet. En el router 1, consideremos que sería un nodo separado. Podríamos tener acá varios clientes también y acá en el router 3 varios clientes, pero queremos hablar de un cliente específico que es un cliente dedicado. Estos otros clientes residenciales podrían estar conectados por PPPoE sin ningún problema. Hablaremos de PPPoE, pero por ahora empezaremos con IP estática hablando del cliente dedicado que tenemos en el nodo 3. Nodo 3. Digamos que es el primer cliente dedicado o empresarial y queremos entregarle una IP estática, una IP pública para que pueda navegar, sea nuestra o sea de nuestro ASN. En este caso acá voy a mostrar la teoría de la IP pública en general, como si fueran nuestras IPs. Digamos, si tenés en tu proveedor las IPs tuyas, esa es la forma que asignarías a un cliente. Y ahora en las próximas clases ya vamos a hablar de cómo asignar una IP que nos prestaron, digamos, de un proveedor, un barra 29, un grupo de IPs que nos prestaron, cómo hacer que esta IP llegue adentro de nuestra red a un cliente específico. ¿Ok? Esa es una forma diferente de asignar esa IP. En realidad le haces un mapeo para que llegue a este cliente. No sería una asignación propiamente dicha. ¿Ok? En este caso vamos a aprender a cómo asignar de la mejor forma para ahorrar IPs, principalmente IPv4 pública. Nuestro primer cliente dedicado, acá ya tengo abierto router 1, router 3 y y el router del cliente dedicado. Acá es un router MikroTik. Ese router MikroTik del cliente dedicado podría ser realmente un router MikroTik en caso que la antena de él o que la ONU esté en bridge. Podría ser el router MikroTik en donde se asigna la IP pública estática. Podría ser en la antena de un cliente, en la antena sea MikroTik o sea Ubiquiti, sea la marca que sea, en la antena en modo router se podía asignar la IP pública que se le va a dar al cliente fija.
Y también podría ser en el router Wi-Fi del cliente. En caso que no sea MikroTik, se podría poner la antena como bridge y asignar al router del cliente la IP estática. Lo que no recomiendo porque eso te deja una brecha, te deja una falla de seguridad en tu red porque el cliente puede sacar el router, conectar cualquier otro equipo y tiene acceso directamente a su red por el hecho de que la antena está en bridge, ¿ok? De esas tres opciones, la última yo no recomiendo porque tienen fallas de seguridad. Las dos primeras, bueno, puede ser en la antena o en el router MikroTik que está adentro, pero ahí ya, en el caso que sea en el router MikroTik que está adentro, ya tendrías también la misma falla de seguridad en caso que la antena esté en bridge. En caso de la ONU, si tiene esa opción de poner una IP estática, la mayoría tiene para poner estática, PPPoE. En la ONU, recibiendo la luz de la fibra, podría estar la IP estática, y si no, en la antena del cliente. Es lo que yo recomiendo. En MikroTik, solamente cuando la antena del cliente es MikroTik. Tenemos acá ya los routers, ya les expliqué que están abiertos. ¿Y dónde empezaríamos la asignación? Digamos que ese bloque de IP público, que es el bloque que compré, ya está apuntando a mi red. Ya tengo una conexión BGP y ya el mundo ya sabe cómo llegar a este bloque en mi red. Y la asignación, que es el motivo, el enfoque de esta clase, se haría en el router en donde va conectado directamente el cliente. Si el cliente acá está conectado a este nodo, a este router, en este router es donde yo voy a empezar la asignación. Y como les comenté, vamos a empezar una asignación que no ahorra IPs. Digamos que yo le voy a dar a este cliente dedicado solamente una IP. ¿Okay? Solamente una. Sería un /30. Es la menor máscara de red que tenemos con IPs válidas. Entonces yo vengo acá. Voy a abrir acá un bloc de notas para que podamos ir anotando. Ahí estamos. Yo creo que me queda un espacio acá. A ver. Ahí. Poquito más. Ahí estamos. Listo. Aprovechando al 100% la pantalla. Vamos a elegir cualquier bloque acá, que sería público. 100.110/24. Ese es mi bloque de IPs. Yo tengo todas esas IPs para utilizar. Voy a asignar a mi primer cliente. Por ejemplo, la red 100.1.1/0/30. ¿Qué sería de la IP 0 hasta la IP 3? 4 IPs. Pero acuérdense de que 0 sería el ID de la red y 3 sería el broadcast. Solamente nos quedarían las IPs válidas para utilizar la IP 1 y la IP 2, que es lo que podemos utilizar como IPs válidas. Una IP tengo que poner en mi MikroTik, en mi router, en mi nodo, y la otra IP tengo que poner en el cliente, sea en la antena, sea en Ubiquiti, MikroTik, lo que sea. Tengo que asignar una IP de mi lado y una IP del lado del cliente para que haya una comunicación. ¿Cuál es el problema de esta forma de asignar? Desperdiciamos 3 IPs. De 4 IPs que se utiliza acá, de 0 a 3, solamente vamos a utilizar para el cliente la IP 2. Digamos, puedo poner acá en mi router la IP 1 y al cliente la IP 2. De 4 IPs, aprovechamos solamente una IP. Y ese es un problema muy, 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 muy grave. Justamente ahora que estamos con la finalización de las entregas de IPv4 y no tenemos IPs suficientes. Aparte de no tener IPs suficientes, son caras las IPs. Pagamos por las IPs. Esas IPs tienen un costo. Entonces, ¿por qué gastar 4 y aprovechar solamente uno? Igualmente, les voy a mostrar cómo se haría eso. Acá en el MikroTik, vengo acá, creo una IP. Esas son IPs que había creado, una para el OSPF, otra para el OSPF, esas de clases anteriores. Pero igualmente nos vamos a enfocar acá en agregar una IP para este ejemplo. Router 3, estamos. Voy a agregar en la Ether 4, que es la pantalla, la interfaz que va al cliente, la IP que quiero de la red que voy a asignar. Sería la IP 1 y 2, son las IPs válidas. IP 1 voy a poner en mi MikroTik 100.1.1.1/30 en el puerto 4. Apliqué acá en el cliente IP address. Voy a agregar la otra IP que sobra, 100.1.1.2/30, también en el puerto 4. Y listo. Con eso ya en el cliente hay que hacer algunas configuraciones más,
como ruta por defecto. Acá, ruta por defecto, voy a apuntar a la IP del MikroTik del nodo 3, que es el R3, sería la IP 1. Y también, si quiero que mis clientes adentro de la red del cliente dedicado naveguen, tengo que hacer un masquerade. No es el objetivo acá. Vamos a probar de que la antena o el router del cliente tenga internet. Ping. Ahí no tenemos internet porque seguramente no tenemos masquerade acá en el router 3. IP firewall NAT. Agregamos acá source NAT. Out interface. ¿Cuál es la interfaz de salida acá? Es la Ether 1 del router 3. Y la acción masquerade, porque yo no sé cuál es la IP que me va a dar el internet acá. Si yo supiera, utilizaría source NAT y especificaría acá cuál es la IP. Ok. Y con eso ya tendríamos internet acá en nuestro cliente dedicado. Solamente lo que hice, asigné una IP 100.1.1.1 en mi nodo. Del otro lado 100.1.1.2, ambas /30. Y ya tengo comunicación entre los dos routers. Si es una IP pública, asignada por la CNIC, recibiendo por siendo anunciada por BGP, ni siquiera hay que utilizar masquerade. ¿Ok? Acá tuve que utilizar para ejemplificar porque tengo detrás de eso una IP privada y otra IP pública, pero no se utilizaría masquerade. Solamente se asigna la IP al equipo del cliente y ya está. Teniendo SPF, toda su red ya sabe cómo llegar a cada IP adentro de la red. Ah, otro cliente nuevo. Listo, le asignás, le agregás la IP pública de un lado de tu nodo y del otro lado del cliente y ya está. No hay ninguna configuración más para hacer. Dentro del cliente sí, él tiene que definir la ruta por defecto, si es MikroTik. Si no es MikroTik, generalmente se asigna automáticamente. Pero es muy sencilla la forma de asignar IPs estáticas públicas cuando ya tenés sus IPs. En caso que utilizáramos IPs privadas, la lógica es la misma. Digamos que tengo que usar acá la IP 10.50.1.0/30. Le voy a dar una IP privada al cliente. Voy a tener acá la red de 0 a 3. Solamente voy a poder utilizar 1 y 2 porque tenemos ID de red y broadcast. Entonces utilizaría de un lado la IP 10.50.1.1 y del otro lado 10.50.1.2. Esa sería la configuración, así exactamente igual como hicimos con las IPs públicas. Pero con IPs privadas, en algún lugar de su red tiene que haber un NAT para que se pueda traducir esas direcciones y se pueda salir y comunicarse con internet. Bien, asignamos las IP, muy fácil, funciona, pero tenemos un problema gravísimo. De 4 IPs, solamente utilizamos una. Y ahí estamos desperdiciando muchas IPs. ¿Cuál es una segunda opción para eso? Para poder asignar esas IPs, ahorrando ya un poquito más de IPs. Otra forma de hacer eso es utilizando una máscara menor, una máscara más chica, que sería un /31. 100.1.1.0 /31. Acá vamos a utilizar la próxima red, solo para dar un ejemplo. Acá iríamos con la anterior de 0 a 3 para no utilizar la misma. Acá iríamos de 4. Sería el ID de la red sería 4. Y tenemos la IP 4 y la IP 5, porque un /31 abarca solamente 2 IPs. Nos quedaría ninguna IP libre para utilizar en este caso. Pero tendríamos solamente 2 IPs y acá tendríamos 2 IPs públicas involucradas y una realmente utilizaríamos. Pero no podemos poner el /31 en el MikroTik porque no funcionaría. Utilizaría este como ID de la red y este como broadcast. Entonces, ¿qué IP utilizaríamos? Ninguna, no hay IP válidas para utilizar. ¿Qué hacemos en este caso? Transformamos en realidad ese /31 en 2/32. La forma de asignar, digamos, es solamente una forma de decir un /31 porque utiliza 2 IPs. Pero utilizaríamos máscaras /32. ¿Cómo sería eso? IP 4 y IP 5, utilizo la 4 en mi router, o puede ser al revés, pero yo siempre utilizo la IP menor de mi lado, del lado del router, y la que sigue en el cliente. Acá agregaríamos la IP 100.1.1.4
barra 32. Eso indica que no utiliza una red, es una IP sola. Es un barra 32 es una IP única, no utiliza conceptos de broadcast y de red. Y acá en network vamos a poner la IP del cliente, 100.1.1.5, como si fuera un túnel. O sea, esta IP 114 solamente se va a comunicar con la IP 115 y listo. El hecho de que se comunica una punta con la otra, no necesitamos broadcast para que la red funcione o ID de la red, ¿ok? Ahí ya tenemos, agregamos nuestra IP de este lado y del otro lado hacemos lo mismo. En el cliente hacemos exactamente lo mismo, pero inverso. 100.1.1.5 y el network es la otra IP que se quiere comunicar, 100.1.1.4. Ether 4, aplicar y OK. Ya deberíamos hacer ping en nuestra IP del router 3, 100.1.1.4. Ahí ya tenemos ping. Para tener salida a internet solamente tenemos que actualizar nuestra ruta. IP routes. Y acá la ruta por defecto ponemos el gateway nuestro que es el router 3 IP4. Solo voy a verificar acá si está con internet el router 3. El DHCP cliente acá está OK. Y ya deberíamos tener internet acá en nuestro cliente solamente con esas configuraciones. Y ahí ya tenemos internet. Voy a hacer un trace para asegurarnos de que está saliendo por estas IPs para que no piense que es trampa. Y fíjense acá que 100.1.1.4 es mi primer gateway. Es el gateway que tengo acá de router 3. Acá agrego una IP barra 32 y del otro lado otra IP barra 32, la que sigue. Repitiendo, ¿no? Acá va la dirección y acá en network manualmente tenemos que poner la IP del cliente. Y del lado del cliente hacemos la inversa. Ponemos la IP del cliente primero en address y en network ponemos la IP que sería nuestro gateway. De esta forma, en vez de utilizar 4 IPs para que una sea válida, utilizamos 2 IPs para que una sea válida. Ya estamos ahorrando más IPs de esta forma. Pero hay una forma mucho más económica de asignar las IPs, que sería utilizando una IP pública de nuestro lado. Fíjense que si tenemos acá un concepto de que una IP habla exclusivamente con la otra, entonces no tenemos más el concepto de broadcast y de ID de red. Estas IPs no necesariamente tienen que estar dentro del mismo rango, porque acá no existe el concepto de máscara. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De nuestro lado, acá sería ya, sería utilizando barra 32, pero privado y público serían mezclados. Y de esta forma utilizaríamos solamente una IP pública y esta misma IP pública sería válida. ¿Cómo sería eso? Acá en nuestro router, en vez de poner la IP 114 que es pública, ponemos alguna IP privada, cualquiera. Por ejemplo, 10.80.1.1. O como a mí me gusta, 10.3.8.1, considerando que ese es el nodo 3. Y acá en network va la IP del cliente, que podría ser la IP 5 sin problema. En el cliente se asigna al contrario. La IP del cliente es la IP que él va a utilizar, 100.1.1.5, y network va la IP del router nuestro, del router 3 en este caso. Sería la 10.3.8.1. 10.3.8.1. Y listo. Sigo teniendo internet. Tengo que actualizar la ruta acá, porque estoy saliendo por la otra IP antigua. Acá, ¿por dónde voy a salir ahora? Por 10.3.8.1. Así no utilizo 2 IPs públicas, solamente utilizo IP pública en el cliente que es el que va a utilizar. Y esa es la forma de ahorrar al máximo las IPs públicas que tengan. Sean IPs públicas tuyas o ajenas. Lo ideal es no utilizar un barra 30 para eso, para asignar esas IPs a un cliente. Vamos a probar acá y con eso ya tendríamos internet. Ok, funcionando perfecto. A diferencia de que utilizamos solamente una IP pública. La mejor forma de ahorrar IPs y de asignar IPs estáticas a los clientes.
Si tenemos IPs privadas solamente adentro, igualmente el OSPF les va a facilitar mucho la vida para navegar, digamos, las rutas adentro de la red de ustedes, porque es todo automático. Y también, en caso de tener IPs privadas, se puede utilizar un /30 sin ningún problema, porque en este caso ya tendríamos IPs privadas sobrando. Hay una forma más todavía, que sería una variación de esta forma acá. Sería utilizando una IP privada de los dos lados. Pero acuérdense que acá estamos hablando de asignar IPs públicas a los clientes. ¿Y cómo se haría asignación, por ejemplo, de la IP 100.1.1.5 a un cliente? Se podría hacer acá, por ejemplo, 10.80.00.01, perdón, /30. Y en el cliente no voy a poner IP pública. Saco acá para que complete automáticamente la máscara, fíjense. Y en el cliente saco esa IP pública. Agrego acá una IP privada también, que sería 1 del router 3 y la 2 acá. ¿Y dónde entra acá la IP pública? Acá en nuestro router yo puedo crear una ruta manual diciendo que cuando quieran llegar, cualquiera quiera llegar a la IP 100.1.1.5, el gateway será, o sea, la salida, por donde la va a encontrar será a través de 10.80.0.2. De esta forma, cuando alguien acceda a la IP 100.1.1.5, que es una IP pública, llegará por el BGP, pasará por el OSPF. ¿Por qué por el OSPF? Porque acá creamos una ruta estática manualmente. Esta ruta acá ya se está distribuyendo a los otros routers. Digamos, en este momento, router 1 sabe cómo llegar a 100.1.1.5. Sabe que 100.1.1.5 está acá en cliente dedicado. A pesar de que acá en cliente dedicado no está asignada esa IP. A pesar de eso, el router te está enviando todas esas rutas acá al cliente dedicado. Vamos a verificar acá, justamente por eso dejé el router 1 abierto. Vamos a verificar acá en rutas si él recibió esa ruta. Mira, acá tenemos la ruta diciendo que para llegar al 100.1.1.5 tengo que salir por el 172.16.02, que es el router 3. ¿Ok? Esa sería otra forma de asignar una IP pública a un cliente utilizando solamente IP privadas en los dos lados. Creas una ruta que apunta a este cliente y ya está. Y si le quiero asignar otra IP, digamos que le fui asignando IPs y este cliente es un buen cliente y me pidió una IP más, pero no tengo disponibles en el mismo rango, una IP cerca de la otra. Solamente vengo acá, creo una nueva ruta y elijo la IP que quiero darle. Digamos que tenga disponible solamente la 45. Creo una ruta acá, sería /32, si no pongo el sabe también, apuntando al mismo lugar, a la IP 10.80.02, que es la IP del cliente nuestro. Acá tendríamos estas dos IPs apuntando a cliente dedicado, y esas IPs cuando se accedan desde afuera llegarán a este cliente dedicado, y acá este cliente dedicado puede hacer lo que quiera con estas IPs. Puede redireccionarlas adentro, puede acá utilizar el NAT, Firewall NAT, diciendo que cada vez que llegue una solicitud que sea la IP pública de él, ¿no es cierto? 115, la acción sea cualquier cosa. Redirecciones, sería un destination NAT hacia tal IP interna de la red o a tal puerto. Ahí ya son infinitas las posibilidades. Pero esa IP pública, accedido desde afuera, llegaría a este microtik en este caso, o a la antena del cliente o al equipo que sea en donde quieren asignar la IP pública del cliente. Así tenemos varias formas de entregar IPs estáticas públicas, ¿ok? La que recomiendo y más utilizo es la anteúltima, que sería mezclando IP privado con IP público. Igualmente, utilizando IP privado y público mezclados, que es el ejemplo anterior que dimos, se puede agregar nuevas IPs, tanto agregando una IP en address list como creando rutas. O sea, con una ruta vos ya estás diciendo que el camino para llegar a este IP es tal camino, igualmente te va a funcionar. La forma que a mí me gusta es
directamente asignando las IPs en MikroTik porque me queda una forma más visual y me gusta dejar en un lugar más visible y unificado. Pero hay casos, por ejemplo, que con rutas, que con asignando las IPs no les serviría, pero con rutas sí. Por ejemplo, si quieres asignar un rango de IPs sin desperdiciar la máscara, perdón, el broadcast, porque acá si asigno en una ruta, si tengo por ejemplo 100.1.1.4/30, eso es una ruta 10.80.02. Esa es una ruta, entonces está abarcando la IP 4, 5, 6 y 7. Estoy enseñando un camino. No estoy diciendo que el 4 es broadcast, que el 7 es broadcast, que el 4 es ID de red. Acá no tiene nada que ver con red, sino que la máscara sirve para definir el rango de IPs a las cuales voy a enseñar el camino. Digamos, ese rango de IPs, cualquiera que quiera llegar a este rango de IPs de 4 a 7, vaya al 10.80.02. Entonces, utilizando ese rango en la ruta, no perdes ni el broadcast, no desperdicias ni broadcast ni ID de red, ¿ok? Y esas serían todas las formas de asignar IPs a nuestros clientes. Como les dije, mi preferida es esta acá, mezclando una IP privada que es siempre la misma para todos los clientes. El lado de MikroTik se puede repetir sin ningún problema. Ese es un detalle que me olvidé de decir. Acá, si yo puse 10.381 para este cliente dedicado, si tengo 50 clientes dedicados más en este mismo router 3, la IP del router 3 se puede repetir 10.381. ¿Por qué? Porque no tiene máscara, ¿ok? Es como si fuera un túnel. La 10.381 habla directamente con la IP del cliente 1, el cliente 2, cliente 3, sin ningún problema. Así como nos pasa con PPPoE. Y ahora nos vemos en la próxima clase, en donde vamos a hablar de cómo asignar un blog de clientes o una IP específica de IPs que nos prestaron. IPs que su ISP te asignó, pero no son tuyas. Cómo hacer que una IP de estas llegue a un cliente interno en nuestra red, ¿ok? Nos vemos en la próxima clase.